Buenas noches. A continuación, realizaremos la entrevista a 4 ciudadanos sobre su conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Páez y estoy en compañía de don Saúl Maecha. Él me va a colaborar con unas preguntas que le vamos a hacer sobre los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo está, don Saúl? Muy bien, don Carlos, gracias por esta oportunidad. Bueno, don Saúl, las preguntas son las siguientes. ¿Sabe qué son los mecanismos de participación ciudadana? Los mecanismos de participación ciudadana son los métodos o las opciones que tiene, como dice la pregunta, los ciudadanos colombianos, de acuerdo a la Constitución Nacional, para exigir el cumplimiento y el respeto de sus derechos contemplados, como les decía, en la Constitución Nacional. Listo, don Saúl. La siguiente pregunta, ¿cuáles conoce? Pues así, lo más corriente, lo más que se utilizan son, primero, pues la participación ciudadana, el voto popular, que ese es el principal. El segundo puede ser otra es la acción de tutela, otra es el plebiscito, otra es acción popular. Serían esas las que más otro también sería el referendo, que ya es de mayor envergadura. Don Saúl, y de los que me mencionó, ¿cuál es el que más conoce y en qué consiste? Pues el más conocido es el voto popular. Como su nombre lo indica, eso es un derecho a elegir, decidir, en caso de nombramiento de autoridades que van a representar al Estado. Voto popular. Lo otro es la acción de tutela, que ya es una manera de exigir los derechos o reclamar de que se le están violando cuando el derecho de petición que lo antecede pues no tiene ninguna respuesta positiva o efectiva. Entonces la acción de tutela, esa es el máximo oportunidad que tiene el ciudadano para reclamar ante el Estado el respeto y el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para con el ciudadano. Y por último, don Saúl, de uno de esos, ¿cuál es el trámite que tiene que hacer el ciudadano para instaurarlo o reclamarlo? Pues el trámite, así a grosso modo, el reclamante, o llamémosle el ciudadano que va a reclamar, lo registra ante un juez especializado. De ahí de los juzgados, pues hacen el famoso, los juzgados de reparto, asignan un juez que le corresponde esa tutela. Este juez revisa cuáles han sido el trámite, si ya se quemaron unas etapas. Otra es si en realidad de verdad no hay otros medios, como decir un decreto, una resolución, o que otro mando inferior, llamémoslo así, o directamente el funcionario del Estado lo puede resolver. Pero en caso de que ya se haya agotado esa etapa, con los funcionarios encargados de dar la decisión, pues entraría la acción de tutela, la cual el juez que la recibe, o que a quien le fue adjudicado por el juzgado de reparto, debe decidir en un tiempo muy corto. Tiene que contestarla si la acepta o la rechaza, porque no amerita el proceso como tal. En caso que sea aceptada, entonces, ¿qué hace el juez de reparto? El juez encargado de decidir sobre la tutela. Informar, notificar al entutelado, o sea, la persona con la cual va la demanda o la petición, o la que supuestamente está violando, le están exigiendo los derechos del demandante. Este demandado o entutelado, en un tiempo también corto, debe
hacer la defensa o el recurso aclaratorio de que no está incumpliendo, o hacer, como dice, pues la defensa como tal. Después de que ya el demandado, dentro de los términos que establece la ley, lo registra o lo pasa al juez de encargado, el juez también en un corto plazo ya dará la sentencia. ¿En qué sentido? De que le rechaza al demandado la defensa o los argumentos con los cuales de la defensa, y le daría la razón al demandante y obligaría al demandado a cumplir la petición en la tutela dentro de un tiempo muy corto. Y esta sentencia, llamémoslo así, o decisión del juez, es de obligatorio cumplimiento, y en el caso de que no se cumpla la decisión del juez, ocasiona detención en establecimiento carcelario o en estación de policía, o que hay detención. Entonces, la tutela es una de las maneras en que el ciudadano colombiano puede hacer valer sus derechos o hacer las exigencias que crea que se le están negando o se le están violando. Bien. Don Saúl, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Sabe qué son los mecanismos de participación ciudadana? Sí, claro. Los mecanismos de participación ciudadana son las herramientas que nos da el Estado por medio de la Constitución política para poder presentar nuestras decisiones en el orden del país, todas las decisiones que podamos tomar. ¿Cuáles conoce? El plebiscito, el voto, el referendo, la tutela. Bueno, y de los que conoce, de los que me acabo de mencionar, ¿de cuál de esos tiene más conocimiento? ¿En qué consiste? El referendo. El referendo es el que nos ayuda para rechazar o aprobar un proyecto legislativo. Puede ser derogatorio o aprobatorio dependiendo del proyecto que esté presentando, el proyecto que se esté presentando la ley. Y por último, ¿y cuál es el trámite que se debe hacer para instaurarlo o para solicitarlo? El referendo es una convocatoria que se hace al pueblo, se hace por medio de una convocatoria. Bueno, muchísimas gracias, Julita, muy amable. Y eso. Bueno, ahora nos encontramos con mi compañera Milena Rodríguez. Ella es la secretaria de gerencia y también me va a colaborar con las preguntas que le hemos hecho a los compañeros anteriores. Mile, entonces la primera pregunta es, ¿sabe qué son los mecanismos de participación ciudadana? Pues yo tengo entendido que son las maneras en que el Estado hace que, como somos un país democrático, hace que nosotros como pueblo participemos. Listo. ¿Cuáles conoce, Mile? Conozco que hay la tutela, el plebiscito, pues las elecciones, sean populares, sean a gobierno, a gobernadores, cámara y senado, la tutela, el referendo. No sé si también entraría entre ellos las veedurías ciudadanas, pues no sé si está como tal, pero pues me parece que también es una forma de participar. Mire, y de los que me mencionó, ¿cuál es el que usted más conoce y cuál es el trámite que hay que hacer? Pues no los conozco muy a fondo. Yo sé que los referendos, por ejemplo, pues se vota una iniciativa o una idea, depende de qué colectivo la proponga, y tienen que recoger firmas, presentarlas ante el colegio electoral, ante la registraduría también para que validen esas firmas. Hay un tope de firmas pues para que se haga ese referendo o no. Y si pasa ese referendo, pues así pasa, ahí sí se convocan votaciones. Listo, Mili. Eso era todo. Muchas gracias.
Me encuentro con mi compañera Diana Marcela Venegas. Ella es la coordinadora de salud ocupacional y nos va a colaborar con las mismas preguntas. Marce, ¿sabe qué son los mecanismos de participación ciudadana? Bueno, son una serie de herramientas que tiene el gobierno para que nosotros como pueblo podamos, y como ciudadanos, pues podamos realizar, tener unos derechos frente a las decisiones que se tengan que tomar en el gobierno. Bueno, el voto, el plebiscito. Marce, ¿en qué consiste el que más conoce? Bueno, digamos que el más conocido por todos es el voto. Y pues nosotros como ciudadanos, digamos que asistimos a las urnas dependiendo de las fechas establecidas por el gobierno. De igual manera, pues nosotros tenemos que cumplir los requisitos para poder acceder al voto. En este caso, pues sería tener la cédula, tenerla inscrita en el lugar donde nosotros vayamos a votar y pues ese día asistir a las urnas pues para tomar una decisión frente a lo que se quiere llegar en el gobierno. Bueno, Marce, pues la última pregunta era qué trámite tiene, pero pues como el que más conoce es el voto, pues ya acabo de explicar cuál es el trámite que tiene. Muchísimas gracias. A usted. Chao, Marce. Chao.